Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Amigos, hoy tenemos que hablar de una noche que ha dejado a todo el fandom con la boca abierta y el corazón acelerado, porque mientras en un lado del mapa la música electrónica retumbaba hasta el amanecer, en el otro extremo el silencio de un actor famoso nos tiene a todos especulando sobre lo que podría pasar en los próximos días. Sí, estoy hablando de lo que ocurrió este pasado 27 de diciembre, una fecha que ya quedará marcada en nuestra agenda de salseo. Nuestra querida y talentosa Sara Bluma hizo las maletas y aterrizó nada más y nada menos que en Tiflis, Georgia, para ser la protagonista indiscutible del evento Love in Georgia. Y vaya si hubo amor, o al menos, mucha pasión por la música, porque las imágenes que nos han llegado desde el performance Crystal VIP Club son de esas que te hacen querer teletransportarte a la pista de baile. Todo comenzó con un vídeo que Sara subió a sus redes sociales, donde la vimos radiante, con esa energía contagiosa que la caracteriza, acompañada por dos personas desde el hotel. En ese clip, invitaba a todos sus seguidores a la gran noche que se avecinaba, prometiendo un espectáculo inolvidable. Y no mintió. El cartel del evento ya nos adelantaba una noche épica, compartiendo escenario con otros grandes nombres como Valentina y Dachi, pero seamos sinceros, todos teníamos los ojos puestos en el horario estelar. Sara Bluma tomó el control de la cabina de DJ en el momento más caliente de la madrugada, desde las 3 hasta las 5 de la mañana. Justo esas horas donde la noche se vuelve mágica y todo parece posible. Los vídeos que han circulado después son prueba de ello. Sara completamente entregada a su arte, mezclando ritmos electrónicos mientras el público del club se dejaba llevar por una atmósfera de fiesta absoluta. Se la veía feliz, profesional y brillando con luz propia, demostrando que su carrera musical está en un momento dulce. Pero, y aquí viene el gran, pero que nos tiene a todos comiendo ansias, mientras Sara hacía vibrar los altavoces en Georgia, la situación sentimental que la rodea sigue siendo el tema de conversación número uno en los pasillos de las redes sociales. ¿Por qué? Porque no podemos ignorar la geografía y el calendario. Sabemos perfectamente que Can Yaman se encuentra actualmente en Turquía. El actor turco más codiciado del momento está disfrutando de unos días de descanso en su tierra natal. Tenemos información confirmada de que su permiso, sus vacaciones por así decirlo, se extienden hasta el próximo 7 de enero de 2026. Es decir, tenemos por delante una ventana de tiempo crítica, unos días de oro antes de que él tenga que hacer las maletas nuevamente y volar hacia Madrid, España, para retomar las grabaciones de esa serie que todos esperamos con ansias, El laberinto de las mariposas. Aquí es donde mi mente de narradora de historias empieza a atar cabos, y sé que la de ustedes también. Tenemos a Sara relativamente cerca, moviéndose por la región, y a Can con la agenda despejada en Turquía. La pregunta que flota en el aire, densa como la niebla en una mañana de invierno, es: ¿habrá un reencuentro? ¿Aprovecharán este vacío en sus agendas laborales para verse las caras antes de que la rutina de los rodajes en Madrid vuelva a absorber a Can? He estado leyendo sus comentarios, he navegado por los foros y veo que el pesimismo reina en gran parte del fandom. Muchos de ustedes dicen que ya no hay nada que hacer, que son cosas del pasado. Se repite mucho esa frase lapidaria de que solo quedaron como amigos en Instagram, y que para Sara Bluma ya no hay esperanza de recuperar ese lugar en el corazón del galán turco. Dicen que son exnovios y punto, que cada uno ha seguido su camino y que estas coincidencias de fechas son solo eso, coincidencias. Pero permítanme que haga de abogado del diablo por un momento. En este mundo del espectáculo, donde las apariencias engañan y lo que se ve en redes sociales es solo la punta del iceberg, ¿realmente podemos estar seguros de que todo terminó? A veces, cuando dos personas se siguen manteniendo en sus círculos digitales, cuando no hay un bloqueo definitivo, es porque la puerta no se ha cerrado con llave y candado. Quizás esa amistad de Instagram es una forma de mantener el contacto sin levantar sospechas, una manera de decir, sigo aquí, sin gritarlo a los cuatro vientos.
Me pregunto si esta energía que Sara mostró en Tiflis, esa alegría desbordante, tiene algo que ver con la posibilidad de un viaje sorpresa, de una escala en Estambul antes de volver a la realidad. Y si Can, en la soledad de su estancia en Turquía, está esperando el momento justo para enviar ese mensaje que lo cambie todo. Yo, sinceramente, tengo mis dudas sobre ese final definitivo. La química no desaparece de la noche a la mañana, y con Can regresando a Madrid en enero para el laberinto de las mariposas, estarán geográficamente más vinculados que nunca. Quizás este periodo, hasta el 7 de enero, sea la prueba de fuego. Si no se ven ahora con el Libre y ella tan cerca, entonces quizás sí tengamos que dar la razón a los escépticos. Pero hasta que ese avión despegue rumbo a España sin novedades, yo mantengo la lupa puesta en cada movimiento, en cada story, y en cada ubicación. Porque en el amor y en la guerra, y más aún en la farándula turca, la última palabra nunca está dicha. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Sara voló directo a casa o hubo un desvío hacia el corazón de Can? ¿Es el fin o solo una pausa estratégica? Porque, mirad, hay algo que no me saco de la cabeza y que da mucho que pensar. Si realmente fuera un adiós definitivo, un cierre de telón absoluto, ¿no creéis que habríamos visto ya un unfollow masivo o una limpieza de rastro digital? Pero ahí siguen, conectados por ese hilo invisible de las redes, que hoy en día, queramos o no, es el termómetro de las relaciones modernas. Esa conexión digital, aunque parezca poca cosa, en el lenguaje de los famosos, es una declaración de intenciones. Te sigo viendo, sigo pendiente de ti. Y eso, amigos, en mi libro de salseo, significa que la puerta no está cerrada con llave, solo está entornada. Y pensad en esto, Madrid. Esa ciudad tiene un magnetismo especial, y, casualmente, va a ser el escenario donde ambos respirarán el mismo aire muy pronto. Si Turquía no es el lugar del reencuentro porque los tiempos no cuadran o porque hay demasiados ojos mirando, España podría ser el refugio perfecto. Can estará allí meses, rodando el laberinto de las mariposas, inmerso en un ambiente romántico y nostálgico. ¿De verdad pensáis que Sara, con lo que le gusta viajar y la conexión que tiene con ese país, no aparecerá por allí? A mí me huele a que esta separación geográfica actual es solo la calma antes de la tormenta mediática que se nos viene encima en la capital española. Además, no subestimemos el silencio de Can. Mientras Sara nos regala fiesta y decibelios en Georgia, él está en modo zen, recargando pilas. A veces, el silencio de un hombre enamorado, o al menos, de un hombre que no ha olvidado, dice mucho más que 1000 historias de Instagram. Quizás está esperando el momento perfecto, lejos del ruido de los clubes, para hacer su movimiento. Un mensaje privado, una llamada a deshoras, esas cosas que no vemos en el feed público pero que cambian el rumbo de todo. Así que por favor, no tiréis la toalla todavía. Quedan días cruciales hasta el 7 de enero, y, si algo he aprendido narrando estas historias, es que el guión de la vida real siempre guarda un giro final que nos deja a todos descolocados. Mantened los ojos bien abiertos y el móvil con batería, porque esto no ha hecho más que empezar. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.